Hola, pues finalmente estamos enlazados. Por ahí una disculpa para todos ustedes que me esperaban unos minutos antes, pero tuve unas problemillas técnicos aquí con mi computadora, pero bienvenidos. Les agradezco a los que están conectados y esperando este momento para platicar acerca de algunas pautas para recuperar la confianza después de una crisis personal. Eh, Mi nombre es Mauria Mariel Velázquez Medina, soy licenciada en psicología por parte de la UNIVA, egresada del 2004, orientada hacia la psicología clínica y me he direccionado en el trabajo del desarrollo personal. Entonces, pues bueno, temas como este realmente nos vienen muy bien y más en estos días en los que estamos cada vez más demandados por muchas actividades. De diferentes situaciones, ¿no? Bueno, pues el día de hoy me gustaría que nos dedicáramos unos minutos para platicar acerca de cuáles son estas pautas que a nosotros nos van a ayudar en el día a día a hacernos cargo de los momentos en los que somos un poquito movidos, ¿no? Y la vida de repente nos cambia la jugada o nos mete algunos cuestionamientos que nos llevan a enfrentarnos a alguna crisis personal. Antes de seguir, quiero agradecerte, Wendy, a Wendy de La Paz y a todo el equipo de Emoción en Positivo que pues me hayan tenido en consideración para este espacio. Y bueno, también comentarles que por ahí seguimos también enlazados a través de Psico para Todos, que pues también ya es una plataforma de creación personal, donde encuentran a su servidora. Bueno, pues a mí me gustaría no abordar tanto la parte técnica ni teórica, a lo mejor nada más vamos a revisar un par de conceptos para tener un punto de partida y ya a partir de ahí aterrizarnos en la materia que verdaderamente nos compete a nosotros desde la parte humana, ¿no? De repente sí nos divagamos un poquito, a veces que a los psicólogos nos encanta abordar las cuestiones teóricas, pero ya en el momento en el que nosotros empezamos nuestro día a día, nuestra vida cotidiana y ordinaria, con todo lo que conlleva nuestra rutina, pues ahí sí nos podemos perder un poco, ¿no? Con tantos conceptos y demás. Así que me gustaría nada más puntualizar algunos cuantos que nos van a servir como un despegue para ya aterrizarlo en lo que nos compete y qué hacer, realmente qué hacer, cómo le hago ante esta situación que estoy viviendo en este momento en mi vida. Bueno, pues primeramente recordar que el tema que nos compete el día de hoy son esas pautas que nos lleven a recuperar la confianza personal después de una crisis. Que bueno, en la vida común y corriente, al menos la mayoría de nosotros mortales, pues nos enfrentamos a muchas de ellas en diferentes etapas de nuestra vida. Primeramente, pues platicar un poquito qué es una crisis y cuál es el concepto de confianza, que pues digamos la norma nos dice. Si revisamos un poquito a lo mejor por allá hasta en un diccionario que tengamos a la mano, o ahorita si tú puedes entrar y googlear qué es una crisis, qué es la confianza, pues te vas a encontrar que en materia de crisis nos referimos a un cambio que de momento puede ser incluso de manera brusca y que nos lleve a la alteración del estado en una persona. Fíjate bien, es un cambio brusco que nos lleve a la alteración en el estado de una persona. Y si buscamos otra definición, que yo me di a la tarea de adentrarme un poquito en ello, nos dice por ahí en otra parte que es la coyuntura, la palabra que les encanta a los políticos, que es la coyuntura, pues la unión de varios cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable. Fíjate bien, estamos ante una realidad, tu realidad, que de alguna manera tiene cierta estructura, de alguna manera tú ya la fuiste creando a partir de tus propias experiencias, tus propias expectativas, cómo quieres ir llevando tu vida, vaya. Pero esta realidad se ve afectada de tal manera que se vuelve completamente inestable. Es decir, aunque hay una estructura ahí, va a tambalear. Y
esta parte me encantó a mí, sujeta a una evolución. Esta parte me gustó bastante porque aquí es donde nos da la ventana de oportunidad. Es decir, estamos ante una situación, una crisis siempre nos mete en una situación de inestabilidad, pero por eso mismo también nos abre la oportunidad al cambio, que es a lo que se refiere con la evolución como tal. Bueno, hasta ahí vamos claros, ¿no? Con qué es una crisis, para ir comprendiendo un poquito como para dónde vamos a tomar la dirección en este tema que nos compete hoy. Y por otro lado tenemos la confianza. No sé, tú puedes pensar quizá, ¿cómo puedes decir que confías en una persona? ¿Cómo puedes decir que tú tienes confianza ante una situación o ante el desempeño de alguna actividad que tú vayas a tener? Bueno, el diccionario de Nueva Cuenta nos ayuda y nos dice que es aquella esperanza firme, esperanza, yo espero, quisiera, ¿no? Anhelo, pero de manera firme en que algo va a suceder, va a ser o bien realmente va a funcionar de la manera en como espero que funcione, la manera en como espero que sea, que funcione o que acontezca. Es decir, de una forma determinada, yo tengo esa esperanza firme, la convicción, la capacidad también incluso en que voy a poder lograr, de acuerdo a mis propias herramientas personales en materia emocional, mental, física, etcétera, voy a poder lograr el objetivo que me estoy planteando, ¿no? Y bueno, esta nos lleva a una serie de acciones, nos tiene que llevar a una serie de acciones que nos comprometan con ese objetivo que pretendemos alcanzar. Entonces, bueno, esta es la confianza desde una terminología muy general, a partir de pues los aspectos muy vagos que todo mundo conocemos, ¿no? Hasta un diccionario nos lo dice. Para la psicología como tal, la confianza va unido un poco más a las creencias, que bueno, no se pelea con los conceptos anteriores, pero sí nos da una definición un poquito más profunda, ¿no? Nos dice que la confianza como tal es la creencia que pueda tener una persona en que realmente va a ser capaz, que realmente va a ser capaz de lograr lo que está pretendiendo lograr. Entonces, bueno, hasta aquí es muy curioso estos dos planteamientos de crisis y confianzas. Yo me puse a reflexionar un poquito en el momento en que estaba dándole cabida a este tema y me puse a pensar, bueno, pero si estamos en crisis, que en lo personal a mí me ha tocado vivir bastantes hasta el día de hoy, si estamos en crisis, pues suena un poquito incongruente que en medio de la crisis podamos sentirnos confiados. Si estamos en crisis, todo se vuelve inestable, todo se vuelve confuso, no sabemos qué decisiones tomar, no, incluso hay momentos en los que perdemos de vista incluso los objetivos que nos habíamos planteado tan minuciosamente. Por ahí hay personas que pues que realmente se ponen a hacer un pronóstico de vida, ¿no? Y hacen todo un planteamiento de las expectativas que tienen a corto, a mediano y a largo plazo. Y si me encuentro en este momento en el que a lo mejor pueda ser por una, bueno, pueda ser causado hasta por una simple etapa propia del ciclo vital, es decir, a lo mejor una relación de pareja, que inicia o que culmina, cualquiera de las dos variantes, ¿no? O puede ser a lo mejor el nacimiento de un hijo, o a lo mejor la pérdida de empleo o la adquisición de un nuevo trabajo, tal vez también, o puede ser hasta el hecho de un duelo por cualquier tipo, ya sea la pérdida de una amistad, la pérdida de un familiar, etcétera, ¿no? Tantas situaciones que la vida nos va ofreciendo y algunas las calificamos como positivas, otras las calificamos como negativas, pero al final de cuentas el impacto pues es el mismo. Vaya,
valga la redundancia, genera un impacto en nosotros. Y este impacto nos mueve, nos sacude, nos cuestiona y nos hace dudar de nosotros mismos. Y yo creo que ahorita tú ya vas pensando y recreando como varios momentos en los que tú has atravesado alguna crisis personal o alguna de tus varias crisis personales por causas naturales de tu propia etapa de desarrollo en tu propia vida, o a lo mejor causas ajenas generadas por una persona, por un tercero, ¿no? Algo que de alguna forma llegó e impactó también en ti. Entonces es difícil hacerse este planteamiento de, bueno, ¿de qué manera yo puedo tener confianza en mí ante esta crisis que me está demandando algo? Si la crisis me está jalando hacia la inestabilidad, hacia el caos, la confusión. Incluso esto estamos hablándolo en un nivel pues completamente ordinario, por utilizar esta palabra, completamente ordinario, donde no estamos hablando de ningún tipo de psicopatología, ni tampoco estamos hablando de ningún tipo de trastorno, ¿no? Que ya pueda ser calificado en otra instancia clínica. Estamos hablando de situaciones de vida ordinarias que a todos nos pasan, que a todos nos afectan y que a todos nos impactan. Entonces, yo me puse a revisar también, pensando en lo que nos han dicho varios autores a lo largo de la construcción de esta maravillosa profesión que es la psicología, y retomando también lo que me ha acudido en socorro en la práctica y el ejercicio clínico en base a la experiencia que yo he ido reuniendo, aparte mis propias experiencias de vida, que no han sido pocas, pues voy reuniendo los elementos y yo me doy cuenta que no podemos negar, para comenzar, una realidad. Somos una realidad constituida por cuerpo, por mente y por espíritu. Esto todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Y de alguna manera lo hemos ido sabiendo. Incluso yo creo que desde formación básica escolar, que nos machacan los conceptos de cuerpo, mente y espíritu. Pero acuérdate que no somos una entidad fraccionada. En realidad somos un sistema integrado. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, si nosotros pensamos en necesidades corporales, la traducción es necesidades físicas. Si nosotros pensamos en necesidades mentales, que como tal la mente no existe, sino, bueno, ya nos metemos en otros conceptos, pero vamos a traducirlo como necesidades emocionales, ¿no? Porque de alguna manera es en nuestro cerebro el que interpreta nuestra realidad y es como vamos asumiendo las diferentes situaciones que experienciamos. Entonces, vamos a traducirlo de esa manera. Y por otra parte, esas necesidades espirituales. Entendido la espiritualidad en un sentido, y subrayo la palabra sentido, porque realmente el ser humano como tal está en búsqueda del sentido, en un sentido de trascendencia. Es decir, no me limito a mi realidad actual, sino que busco siempre un más allá. Me pregunto, me cuestiono, ¿qué hay más lejos? ¿Qué hay más allá para mí? ¿No? Y entendido este más allá, incluso aquí, en la Tierra, en nuestra realidad que estamos enfrentando día con día. Bueno, entonces, si nosotros nos concebimos desde esta manera, pues podemos entender que nuestras necesidades varían en esos tres grandes rubros principales. Por lo tanto, pensamos, ok, físicamente, ante una situación de crisis, que ya revisamos qué es el concepto de crisis, obviamente es aquello que nos va a someter a una situación de tensión y demanda mucho mayor de la que estamos acostumbrados a lidiar. Y por lo tanto nos lleva a ese caos, a esa incertidumbre, a etcétera, ¿no? Como quien dice, nos cambian las reglas del juego. Entonces, en esa situación, físicamente,
qué es lo que yo necesito para mantenerme. Yo he encontrado en la consulta que en momentos no solo se trata de la percepción que tienes del problema que estás enfrentando o de la situación. A lo mejor realmente se trata de un problema, ¿no? Una situación problemática o una situación conflictiva donde los niveles de estrés, de tensión son tan disparados que incluso puedes generar respuestas de ansiedad e incluso puedes desencadenar alguna fobia en algún momento determinado si esta es persistente y continua. Pero yo me he dado cuenta que más allá incluso de la percepción que tú haces de tu entorno y de tu realidad, hay algo que sirve como esa boya en el mar y que sirve como ese salvavidas en los momentos en que el oleaje empieza a acrecentarse. Digo, no puedes hacer mucho en realidad contra ese oleaje. Tú no lo puedes controlar porque el mar cambia de dirección, están varias diferentes variables, el viento, las corrientes marinas, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes controlar lo que sucede allá afuera en muchas ocasiones, pero sí puedes contener. Entonces, en base a esto, hay una rutina que tú puedes implementar para tu diario vivir a lo que tú puedas regresar como esa zona segura que tú ya sabes que te va a funcionar y que tú ya sabes que te va a dar cierta estabilidad en medio de todo el caos que estés viviendo. Y realmente me he dado cuenta que en consulta eso llega a hacer la diferencia pues para muchos de mis pacientes en el momento en el que se encuentran viviendo situaciones de alta tensión, situaciones donde son sometidos a una presión realmente grande y además, pues la contención que puedan tener sobre las variables es poca o inexistente incluso. Eso les da un poquito de estabilidad. ¿A qué me refiero? Vámonos otra vez a la realidad corporal, ¿no? A lo mejor en el trabajo que tú has hecho ya desde lo personal y desde lo que tú te conoces a ti mismo, te puedes dar cuenta que incluso en la manera en cómo tú te alimentas, cómo alimentas tu cuerpo, ya sea con ciertos horarios, con cierto tipo de alimentos que tú consumas, y la manera en cómo tú te hidratas, la manera en cómo tú implementas descansos. En la noche, la cantidad de horas que te funcione dormir, más, menos, e incluso también las siestas que puedas tomar quizá a lo largo del día, a lo mejor una siesta, dos siestas de algunos minutos, un periodo. Todo eso va a ayudar a darte un mantenimiento físico. A veces creemos, equivocadamente, que ante situaciones y conflictos, pues decimos, bueno, es que, ¿por qué no estoy rindiendo ante esta situación? Si estoy yendo al psicólogo, si estoy hablando con mis amigos, si estoy saliendo, si estoy haciendo tantas y tantas actividades para mantenerme como en un estado anímico más o menos de cierta euforia, a lo que a veces confundimos también con felicidad. Y mantenerme en ese estado, ¿no? A lo mejor no de euforia, pero sí de tranquilidad. ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué me siento con esta pesadez? ¿Por qué me sigo sintiendo abrumado? ¿Por qué no puedo desconectar esta cantidad de estrés que estoy trayendo constantemente en mi cabeza? Y bueno, en ocasiones, hasta los sabios nos lo han dejado saber, las respuestas en ocasiones son tan sencillas. ¿Estás descansando lo necesario? Y con lo necesario es no lo que la norma te dice, sino lo que tú conoces que tu cuerpo necesita. Puede ser medido en horas, puede ser medido en lapsos, puede ser medido en la manera en cómo tú te has dado cuenta o tu organismo te ha mostrado cierta evidencia sustentable
de que realmente ese tipo de descanso a ti te favorece y despeja y libera tu mente. Acuérdate que estamos hablando de que somos un sistema integrado y como tal un sistema no funciona por fracciones, ¿me explico? En la que cuerpo es una cosa, mente es otra y espíritu es otra. Realmente es un sistema engranado y fusionado en el que un área repercute positiva y negativamente en la otra. Entonces, alimentación, hidratación, descanso, ejercicio, siesta, que también tiene que ver con el descanso. ¿Qué le estás dando a tu cuerpo para que tu cuerpo te esté ayudando a lidiar con las situaciones que tienes que ir enfrentando día con día? Aprender a escuchar tu cuerpo. Y me parece que ya en videos previos, los especialistas, mis compañeros, también han hablado un poquito tocando este tema, ¿no? Del cuidado personal. Es algo realmente trascendente. Entonces, en la medida en la que tú le des ese espacio de liberación a tu organismo desde lo corporal, desde lo físico, en esa medida también vas a tener la fortaleza física para hacerte cargo de las situaciones emocionales que tengas que hacerte cargo. Entonces, la parte orgánica, creo que hasta aquí la cubrimos. Nos vamos a el área de la mente, ¿no? Pensamos, bueno, mente, quedamos dicho que lo vamos a ligar a emociones para manejarnos sobre una línea ordinaria, como ya lo habíamos comentado. Tengo aquí cuatro planteamientos para ti. Algunos son unas preguntas. Si nosotros traducimos en un bienestar emocional, yo me preguntaría si nosotros es lo que pretendemos conseguir, un bienestar emocional dentro de la turbulenta crisis, yo te preguntaría, ¿qué le estás aportando a tu mente? Y recuerda, siempre vamos a buscar el balance. Y esto, aquí no hay mejor juez que tú mismo al final del día. Ni siquiera tu terapeuta, ¿no? Realmente en la medida en lo que tú te vayas conociendo a ti mismo, y esto siempre es algo en lo que puntualizo y enfatizo con mucha insistencia, tanto en mis pacientes como en los espacios y oportunidades que, como el día de hoy, se presentan, es mucho del trabajo que tú vas y haces en consulta y a lo largo de los días entre consulta y consulta, o incluso el trabajo que tú haces contigo mismo sin necesidad de un terapeuta, pues lo trazas a partir del conocimiento que logras de ti. Entonces, si tú ya sabes en qué estado te someten cierto tipo de pensamientos, la pregunta ahí es, ¿qué tanto les vas a permitir dominio de ti? Todos de alguna manera somos asaltados por ideas irracionales. Aquello irracional es aquello que no puedo comprobar que va a ser, pero que de alguna manera yo lo vivo, lo experimento y lo vivencio como si fuera a ser. A todos nos pasa, ¿eh? En mayor, menor medida, realmente es una cuestión propia de la condición humana, ¿no? Que también nos atañe con la anticipación y otras cosas. Nos mete en un estado de angustia en ocasiones incluso, y a veces nos lleva a estados alterados también y se desata todo un cuadro de ansiedad. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy permitiendo que ciertas instancias, ciertos pensamientos, ciertos discursos que yo mismo alimento, ya sea provenientes de mí o provenientes de alguna otra persona, familiares, conocidos, una amistad que tenga dominancia en nuestra vida, la presencia pues, no sé, incluso a veces hasta el discurso de los hijos o, en fin, tantas situaciones que nos están constantemente bombardeando un argumento y nosotros obedecemos o no obedecemos ese argumento. Generalmente,
El tipo de discursos que nos meten en un problema emocional son los que van impregnados de miedo o los que surgen desde los miedos o la carencia. Entonces ahí hay como una pequeña señal para ti. Cada vez que tengas en mente un asalto de pensar a lo mejor, híjole, no he conseguido tal objetivo y yo sé que tengo tanto tiempo para lograrlo. ¿Y si no lo logro? ¿Y si sucede algo? ¿Y si no pasa lo que estoy esperando? ¿Y si tal persona no reacciona como yo creo que va a reaccionar o como yo desearía o esperaría que vaya a reaccionar? ¿Y si tomo tal decisión y es muy aventurado y fracaso? ¿Y si, y sí, y sí, y sí, y sí, y nos la llevamos en el y sí? Nos mete en una situación de angustia, nos predispone ante una amenaza que estamos pensando que va a ocurrir, pero que aún no ha ocurrido. Entonces, ¿qué aportas a tu mente? ¿Y a qué discursos decides escuchar frecuentemente? Ahí yo te invitaría a que hicieras una pequeña revisión. ¿Qué es lo que tu mente generalmente te está indicando? Y si te está indicando casi nada, entonces de igual manera yo te invito a que pongas atención porque entonces estás viviendo la vida por reacción o por impulso o de manera automática. No estás tomando decisiones realmente tú. Y en el mejor de los casos, que estés tomando decisiones tú, ¿desde dónde las estás tomando? ¿Qué le estás dando a tu mente? El siguiente planteamiento en este rubro sería, a veces nosotros pensamos, creemos, vivimos acorde al creer que solamente la ejecución nos trae resultados. Y esto es muy propio, de hecho, de nuestra cultura occidental y más de, no sé, por ahí de la década de los 70 hacia acá aproximadamente, 60, quizá un poquito más atrás, en donde ya empezamos a vivir en una sociedad, pues, demandante, muy demandante, donde la competitividad es clave, donde tienes que demostrar, llegar a ciertos niveles para valer y para poder evidenciar ante X, una corporación, un sistema familiar, un sistema social, etcétera, que realmente tu existencia pues es fructífera y es valiosa y es de utilidad. Entonces esto nos ha metido en una carrera y en un desgaste impresionante. Así que esto a veces nos ha llevado a pensar y lamentablemente yo aquí hago una pequeña acotación. Incluso muchos profesionales de la salud desgraciadamente también cayeron en la trampa de pensar que el individualismo pues es la clave del éxito, ¿no? Que las cosas siempre las vas a lograr por ti mismo si le echas muchas ganas, si tienes una voluntad férrea y pues casi casi tienes que ser el todopoderoso para poder salir adelante. Y si no lo logras, es tu responsabilidad. Tú fuiste el culpable porque tú creaste tu realidad. Y esta parte a mí me choca bastante, me causa mucho ruido, porque en realidad, a excepción de algunos ermitaños, que yo personalmente no conozco a ninguno, digo, si nos vamos a los libros y a la historia, pues claro, pero en mi vida, a lo largo de mis 37 años, no he conocido a ningún ermitaño. A excepción de ese tipo de personas, aún la gente que vive en claustro, aún la gente que reserva su vida para, bueno, tiene otro tipo de vida, está en comunidad y hace comunidad. Y es impresionante cómo nos hemos sometido a una demanda excesiva, como una hiperindividualización
perdón, donde toda la responsabilidad absoluta recae en una sola persona. Y en este sentido, esto mismo ha favorecido el que muchos de nosotros en algún momento lleguemos a creer. Ya ni siquiera es un pensamiento, se ha instaurado como una creencia y se ha arraigado como tal. Yo solo tengo que poder. Y hoy quiero decirte que no, no tienes que poder y de hecho rara vez vas a poder. Si tú sigues ese lineamiento desde esa perspectiva en que tú solo vas a poder salir de tu crisis, pues tus probabilidades de fracaso se incrementan. A lo mejor tienes un amplio bagaje, muchísimas herramientas al alcance o la vida misma que has tenido que enfrentar y con la cual has tenido que lidiar, pues no te ha quedado mayor recurso que hacerlo tú solo. Y de alguna manera quizá lo has logrado. Pero te invito a que cuentes tus bajas, a que revises en lo profundo realmente qué bajas has tenido. Y yo casi puedo asegurar que en limpio no te has quedado. Entonces, red de apoyo. Esta es la clave en esta parte emocional, red de apoyo. No tiene que ser un gran círculo de amigos, no me refiero a eso. No tiene que ser como que pasas una situación difícil y dices caer en los extremismos, ¿no? O en la polarización de las conductas. Perdón, ahí se ve mi gato o mi gata. Uno de los dos, el gato de mi hija, de hecho, disculpen, quiere salir también en vivo. No quiere decir que caigamos en un extremismo en el que para cualquier mínima situación que nosotros vayamos a enfrentar en nuestra vida, siempre recurramos a alguien más. Porque ahí también nos estaríamos de alguna manera volviendo un poco débiles en términos emocionales. Estaríamos cerrando la puerta al crecimiento a través de la resistencia. Entonces, bueno, tampoco nos vamos a los extremos, pero sí, una red de apoyo es muy importante en el momento de enfrentar una situación de dolor. Si tú te vas a la pérdida de una persona, a los duelos, pues lo primero que se hace incluso hasta en las costumbres sociales, culturales, al menos aquí en México, es la gente concurre, ¿no? Va y visita a la persona que acaba de perder. Le ofrece sus condolencias, a veces obviamente son de manera muy convencional, muy social, muy por etiqueta, obviamente, pero aunque sea desde ese nivel, ¿qué genera en la otra parte? Que ya se siente acompañada, a lo mejor todavía no entendida, a lo mejor alguien más que no haya atravesado esa situación o la situación que tú estés atravesando, quizá no vaya a ver a alguien más que la haya atravesado, quizá sí, pero de entrada es aquí estoy y estoy a tu lado y estoy contigo para apoyar las decisiones que necesites tomar. Si en algún momento incluso necesitas una conducción, adelante. Si necesitas mi silencio, adelante. Si solo necesitas mi presencia, adelante. Si necesitas incluso que yo esté a la lejanía, adelante. Y entonces es un acompañamiento. Esto se ve en las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar, decisiones difíciles, decisiones tope que nosotros tengamos que tomar para alguna circunstancia pues crítica en nuestra vida. Red de apoyo, no te quedes solo, no camines solo, camina acompañado. Eso va a hacer la diferencia. Y por último, en este bloque de mente, emociones, el último punto sería los silencios. Hace rato te hacía el planteamiento de que estamos muy acostumbrados como sociedad a tener que rendir, a tener que demostrar, a tener que ejecutar. Si no estás haciendo nada, mejor dicho, replanteando, si no estás haciendo algo, entonces no estás haciendo nada.
Y no siempre es así. Los silencios son vitales. ¿Qué implica el silencio? La capacidad de desconexión con la demanda que el medio ambiente o tú mismo estás imponiéndote. A lo mejor un silencio para ti puede ser, bueno, no puedo renunciar a este trabajo que quizá está ya topándome porque también es mi sostén de vida y a lo mejor es el sostén de vida de mi familia, pero a lo mejor puedo hacer ciertas negociaciones. ¿Hasta dónde puedo jugar con las reglas y con la estructura de tal manera que las consecuencias que yo vaya a tener de una decisión sean manejables para mí y no haya una mayor afectación y al final mi beneficio sea mayor? Siempre recuerdan esa parte de negociar. No necesariamente todo tiene que ser blanco o negro. Hay toda una escala en medio, entonces puedes hacer ciertas concesiones. Claro que toda decisión va a tener una repercusión, va a generar una alteración y va a haber una consecuencia de. Pero hay consecuencias que tú puedes manejar y hay otras que no. Eso tenlo en mente en el momento en el que tú también necesites abrirte espacio para esos silencios. Son vitales, es uno de los ítems más importantes de mantenimiento. Y con esto de los silencios, vamos a hacer un repaso general, es que aportas a tu mente, que tanto le permites a tus pensamientos conducir tus decisiones, tu red de apoyo para los momentos de crisis y los silencios. Son 4 puntitos en este bloque de mente. Nos vamos al espíritu finalmente, ya para ir cerrando esta parte. Recordemos que aquí, sin meternos en creencias religiosas, teológicas, espirituales, en este orden, estamos pensando la espiritualidad como una necesidad humana de trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Algo que me da un sentido de vida. Es decir, si nosotros mantenemos nuestra mente y nuestra corporalidad atada a lo inmediato, nos volvemos efímeros, nos volvemos pasajeros. Y si nos volvemos efímeros y pasajeros, entonces, ¿qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido tiene que sea una buena madre? ¿Qué sentido tiene que sea un buen padre? ¿Qué sentido tiene que haga bien mi trabajo? ¿Qué sentido tiene que respete una escala de valores morales? ¿Qué sentido tiene mi propia existencia? ¿Qué sentido tiene que me levante esta mañana a hacer lo que todos los días tengo que hacer? ¿Qué sentido? Trascendencia. ¿Qué sentido tiene ser buen padre, buena madre? Si tú no tienes una creencia religiosa a la cual asirte, entonces piensa a través de la trascendencia y ese linaje para el cual tú estás trabajando. Así como los ciclos en la vida y como los ciclos en la naturaleza, en la tierra. Todo tiene una trascendencia. Es cierto, si pensamos en el caos, en la destrucción, en que todo acaba, etcétera, etcétera, claro, pero al final del día no todo acaba. En realidad viene una transformación y sigue habiendo vida. La vida se perpetúa y va una en función de la otra. Y así es el sentido de existencia personal. Busca la trascendencia. ¿Qué nos va a ayudar? Obviamente liberarnos del miedo, del apego, de la angustia, estas emociones que son buenas para alertarnos ante una amenaza. También tienen su función, no me las desestimen, pero no son buenas cuando buscas hacerle frente a esta amenaza. Entonces, si todo tiene un propósito mayor para ti, en este sentido trascendental, va a ser más fácil la parte de la aceptación para las situaciones que tengas que aceptar. Estoy en medio de una crisis. Mi matrimonio, que yo pensaba que iba a durar toda la vida, se terminó. Y se terminó de una manera completamente inesperada, completamente dolorosa, y ahora ni siquiera sé cómo volver a comenzar. Claro, hay caos, hay dolor. Es difícil, hay confusión, hay frustración, quizá hay enojo, quizá hay miedo, quizá hay tristeza, quizá hay muchas cosas. Y el primer paso es decir,
lo es. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que hay en este momento. Esto es lo que existe y es una realidad para mí. Ese es el primer paso. Aceptar que estás viviendo esta crisis. Segundo paso, ya vendrá lo demás. En relación a las pautas que te he ido dando para cada una de estas áreas: corporal, emocional, espiritual. Por último, quisiera cerrar ya la transmisión del día de hoy porque se me hace que me pasé de tiempo bastante, casi nos fuimos como con una clase. Es que hagas bien una diferenciación muy clara entre el control y la contención. La realidad de las cosas, tú lo has vivido, pero a veces quizá no lo has aceptado, es que en la vida yo creo que lo que controlamos es casi nada. Ni siquiera nosotros mismos. Por momentos logramos controlar lo que queremos controlar. Y el control te va a llevar a una guerra, te va a llevar a una fricción. Otra cosa diferente es la contención. Si tú buscas tratar de dejar de controlar más cómo piensa mi esposo, cómo piensan mis hijos, cómo pienso incluso yo misma, cómo piensa mi jefe, mis compañeros del trabajo, cada una de las situaciones que se vayan presentando. Es un desgaste, ¿sabes? Te deja cansado y al final del día es algo que se te va de las manos. Pero si tú puedes entrenarte, educarte para contener lo que sí puedas contener, por ejemplo, mis emociones en medio de esta crisis, la crisis está, todo es un caos, todo alrededor está pasando de la manera en cómo está pasando y hay poco que yo pueda hacer para cambiarlo. Pero si yo puedo y logro aislarme un momento, salirme de esa crisis en un momento, darle contención a lo que siento, darle contención a lo que pienso, entonces vas a tener un chance y probabilidades muy altas de superar la crisis con la menor baja posible, las menores bajas posibles, y además el plus, aprender de ella. ¿En qué se traduce el aprendizaje? En que a la siguiente crisis que sí vas a tener, porque así es la vida, a la siguiente tú ya vas a tener ese previo. Tú ya supiste qué hacer en ese momento y vas a poder enfrentar con mayores aptitudes y capacidades. Y aquí sí, retomando esta parte de la confianza, lo que se te venga. Aunque sea completamente desconocido otra vez, vas a tener un background que te va a ayudar a hacerle frente a todo lo que se te presente. Y bueno, pues lamentablemente también el tiempo es poco y yo me excedí, además de todo. Te agradezco haberme escuchado. Ojalá puedas compartir esto si te gustó, si te fue de utilidad. Si no te gustó también, a lo mejor a otra persona sí le gusta. Estoy a tus órdenes. Mi nombre es Mauria Velázquez, creadora de Psico para Todos y trabajando en colaboración con Emoción en Positivo. De nueva cuenta, muchas gracias, Wendy, y a todo el equipo. Y quedamos en contacto. Que tengas muy buen fin de semana.